En el siglo VI a.C., Tales de Mileto postuló la primera teoría de la física. Él buscó explicar la naturaleza con algo material, el agua, en una época donde casi todo se explicaba con mitos y seres divinos. Gracias a este revolucionario cambio de pensamiento, se le considera el primer filósofo de Occidente. Pero que hay un problema: si todo eran mitos, ¿cómo se le ocurrió no usarlos? ¿Estaba pensando por ahí y simplemente le pareció buena idea explicar todo con algo material? Hoy lo veremos en Filosofía en Segundos. Contrario a lo que se suele creer, los primeros filósofos no rechazaron a los mitos. Esto es, irónicamente, otro mito. Según el poeta griego Homero, todo fue creado por Océano y Tetis, dioses del agua. Y en Egipto y Babilonia, donde Tales aprendió geometría y astronomía, también se creía que los dioses del agua eran los originadores de toda la naturaleza. Qué casualidad que Tales y todas estas civilizaciones pensaran tan similar, ¿no? Bueno, en realidad con los mitos del agua pasa algo especial en comparación a otros tipos de mitos, un aspecto clave para entender la filosofía de Tales. En ellos parece haber un interés particular por el movimiento de la naturaleza, ya que este elemento está presente en muchos fenómenos naturales. En cambio, en los mitos de la Tierra se resalta el poder de creación de este elemento, como el de crear plantas, mas no es muy evidente su participación en el movimiento natural. Por lo que los mitos del agua se pueden entender como una especie de progreso en comparación a otros mitos, ya que trata de entender más del movimiento de la naturaleza, lo que daría lugar a la primera filosofía, la cual se enfocaría en este aspecto. Estas influencias religiosas llevaron a Tales a considerar explicar el movimiento con el agua, aunque sorpresa, también consideró a este elemento una divinidad. Y a ver, un momento, ¿no era que se había alejado de las explicaciones mitológicas y religiosas? Bueno, debemos entender que el paso de mito a filosofía fue gradual. Él solo conocía mitos. Era la única forma que tenía de comprender y hablar del mundo. Y entonces, ¿cómo llegó a la idea de explicar todo con el agua y sobre todo abandonar a los dioses tradicionales de su religión? Bueno, Tales notó que los seres vivos necesitan del agua y alimentos húmedos para sobrevivir. Y además, el semen, algo húmedo, podía crear vida. Por lo que distinguió dos capacidades del agua o lo húmedo, la de otorgar movimiento y la de creación. Casualmente, dos capacidades propias de un dios. Tales había encontrado un elemento material con poderes divinos. A partir de esto notó que el agua, con su poder de movimiento, podía mutar. Puede pasar a ser hielo o vapor con mucha facilidad. Por lo que Tales postuló que todo se creó gracias a esta cualidad. El agua podía comprimirse tanto que se podía convertir en tierra. También podía diluirse y convertirse en aire. Y podía diluirse aún más y pasar a ser fuego. Y estos cuatro elementos formaban a todas las cosas. Aunque también explica la creación del universo. Del agua primordial surgió el planeta Tierra, que era plano. Luego el aire y después el fuego, el cual se reunía en el cielo para formar el sol y los demás astros. Además, los terremotos los atribuía al movimiento del agua subterránea. Y sí, puede parecer una idea muy primitiva, pero fue el primer paso hacia las teorías modernas de la física, ya que se alejó de las historias de dioses antropomórficos y humanizados, eliminando esta característica de las explicaciones de la naturaleza. Sin embargo, le faltaba explicar una forma de movimiento muy particular, el de los seres vivos. Para esto tuvo que recurrir a una idea muy extraña para nosotros. Él creía que todo tenía divinidades dentro. Sí, todo, desde los animales hasta las piedras, lo cual les daba la capacidad del movimiento y el cambio. Esto es similar a las antiguas religiones animistas, quienes creen que todas las cosas en la naturaleza son dioses y tienen vida. A partir de esto, él pudo decir que la vida no era algo especial, sino que todo movimiento era lo mismo, desde el cambio de una piedra hasta un animal moviéndose, y estaba causado por el poder divino del agua. De hecho, decía que la capacidad de movimiento de los imanes era una evidencia de este poder divino en las cosas. Así es, todo tiene una misma causa. Esta noción religiosa promovió la búsqueda de una teoría general del movimiento de la naturaleza, algo básico en los objetivos de la filosofía y la ciencia futura. Por esto los mitos fueron muy importantes en el origen de la filosofía, dando los principales problemas a tratar y diversas perspectivas para abordarlos. Pero un momento, aquí no todo es alegría. Tales estaba cambiando muchas nociones religiosas básicas de Grecia. ¿Acaso era un hereje o contradictor de la religión? Bueno, en realidad la religión griega era un poco especial. Los poetas de Grecia podían ser, hasta cierto punto, creativos con los mitos, ya que no existía una figura religiosa central tan clara, como el Papa del catolicismo, pudiendo idear muchas historias con los dioses mediante la poesía. Solo mira destripando la historia. Así que Tales no tuvo muchos problemas al exponer su teoría. Proponer nuevas ideas en la religión era posible en la tradición artístico-religiosa de Grecia. Gracias a todas estas coincidencias históricas, religiosas y hasta artísticas, se pudo fundar la primer filosofía, la filosofía natural, la cual se pregunta por el origen de la naturaleza.
Y aunque las religiones también se cuestionan por lo mismo, esta añade la pregunta por el movimiento, lo que daría muchas más ideas y preguntas para el avance del pensamiento humano, aunque también varios problemas filosóficos. Tales nos muestra que diferentes enfoques, como la religión y el arte, pueden ser fuente de nuevas ideas, algo que sucederá constantemente en la historia del conocimiento. Aún así, la investigación filosófica de la naturaleza no se detuvo en este filósofo. Anaximandro de Mileto, su alumno, encontró problemas en su teoría y propuso otro principio originario de la naturaleza, al caos, llegando a conclusiones muy avanzadas para su tiempo, pero esto lo veremos en un próximo video. Si quieres aprender más de filosofía, mira los demás videos. Apenas estamos en el nacimiento de esta disciplina intelectual. Apóyame en Patreon y mis redes sociales para poder continuar con este proyecto de divulgación filosófica.